Y aunque tal vez para nosotros lo veamos lejano y no estemos familiarizados con este nombre, yo creo que hay que darle siempre la importancia a determinadas figuras que cambiaron el rumbo del mundo, que cambiaron el rumbo de la historia, y sin duda Gorbachov es uno de esos personajes. Y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este estudio al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que es especialista en relaciones internacionales y ciencia política, que además trae un libro entero de Gorbachev y la perestroika, para que nos ayude a entender este proceso y la relevancia que tuvo esta personalidad rusa en la historia del mundo entero. Primero que nada, bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Pues coméntenos, sabemos que si hablamos de Rusia, tenemos historia enorme y para echar para arriba. Tenemos entendido que Gorbachev fue el primer presidente de la Unión Soviética y el último también, aclarando que a él no le tocó el álgido punto de la revolución de 1917, pero sin duda también era comunista y fue una de las partes fundamentales de Rusia por muchos años políticamente hablando, ¿no? Así es, mira, ayer que recibí la invitación para venir, saqué de mi biblioteca ahí en la UTLAP este libro es histórico, es del 87, apenas 2 años después de que echa a andar la perestroika. La perestroika fue la gran reforma económica de finales de la Unión Soviética, Sí. junto con Glasnost, que fue la reforma política. Gorbachev dio paso a la transformación de la Unión Soviética y a su final también. Sí. En 1991, recordemos, la Unión Soviética se colapsa, las antiguas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, obtienen su independencia, igual que Ucrania, Moldavia. Gorbachev también permitió la reunificación de las dos Alemanias, de la República Federal y de la República Democrática, El que muro. estaba en la órbita soviética. Entonces, a Gorbachev se le atribuye pues, el final de la Guerra Fría, junto también con las políticas muy fuertes de Ronald Reagan en su momento en Estados Unidos. Sabemos que si bien él toma esta decisión de democratizar, ¿no?, la Unión Soviética, pues él era socialista de corazón, ¿no? Y venimos de una revolución terrible donde la sociedad rusa está muy lastimada y muy en contra del socialismo, y es una bandera que él nunca soltó, que eso también no le permitió, por ejemplo, ganar muchas elecciones y tuvo que irse por mucho tiempo del lado del activismo. ¿Cómo pudo él ser socialista después de 1917 y cómo pudo él, sin dejar esa ideología, pues buscar la democracia y buscar la unificación? Exactamente, esa fue la transición que hizo Mikhail Gorbachev. Él fue el primer presidente electo de la Unión Soviética, llevó la democracia a su nivel, a la Unión Soviética. Por eso es que es el primer presidente electo, porque antes eran nada más los secretarios generales del Partido Comunista, prácticamente de facto los líderes de la Unión Soviética. Él gana esta elección y después se presentará otros años después contendrá por la presidencia de la Federación de Rusia y pierde. Ganó menos del 1% de la Uf. votación. Mikhail Gorbachev además tuvo otras participaciones muy relevantes en esta época de la posguerra fría. Por ejemplo, Ok. el tema de la invasión de Irak a Kuwait. Él se puso del lado de los Estados Unidos para que la ONU, junto con Estados Unidos, retiraran las tropas de Saddam Hussein de Kuwait, por ejemplo. Todo esto, por ejemplo, para mis alumnos ya se les hace historia bíblica. Muchos de ellos no nacieron ya cuando la Unión Soviética había desaparecido. Por eso es un personaje que tenemos que recordar. Sin él no estaríamos hablando de la caída de la Unión Soviética, del fin de la Guerra Fría. Es claramente uno de los 5 actores principales de esta historia. La Guerra Fría, que ha sido uno de los episodios más tensos, más fuertes que ha vivido la humanidad, desaparece en gran medida gracias a su ayuda. ¿Por qué? Mira, la Unión Soviética entra en un proceso de transformación hacia sus relaciones hacia el exterior, pero también hacia el interior. La Unión Soviética empezaba a colapsar por 3 principales razones. Uno,
Ronald Reagan empezó una carrera armamentista para poner misiles en el espacio. Esto hizo que la Unión Soviética trajera otra carrera armamentista, invirtiera mucho dinero en armas. Esto minó su economía. Mikhail Ok. Gorbachev también tomó la decisión de la salida de las tropas soviéticas de Afganistán. Entonces, como vemos, es un poco el repliegue paulatino de la Unión Soviética en los asuntos internacionales. Y por supuesto, en el libro de sus memorias de Perestroika, nos dice que él estaba ya de acuerdo en la unificación de las Alemanias, el final del muro de Berlín, y esto va a traer como consecuencia que un par de años después cayera la Unión Soviética en 1991. ¿Y eso los rusos lo vieron mal en su momento? Pues mira, a los rusos tuvieron que vivir esa Ujú. transformación. Muchos rusos cayeron en la pobreza absoluta porque dependían de los sueldos en los rublos, una economía de Estado. Fue Ujú. una transición muy complicada el pasar de una economía capitalista, perdón, socialista, centralista, comunista, a una sociedad capitalista. Sí. Los chinos aprendieron de este desastre que fue llevar dos reformas al mismo tiempo, la política y la económica, y los chinos, por Sí. ejemplo, solamente transitaron a la reforma económica. Ok. No fue fácil todo esto que él hizo. Tomó decisiones muy difíciles, muy criticadas y además entiendo que no siempre apoyadas por Occidente, ¿no? A pesar de que estaba tomando decisiones que pues convenían a Estados Unidos u obedecían un poco a calmar los temas bélicos o los temas demasiado radicales, pues no contaba con el apoyo de ellos. Él lo hizo desde su trinchera. Eso fue lo más interesante, que él tomó las decisiones, él estaba comprometido, él estaba convencido que tenían que venir estas transformaciones. Y desde Occidente estaban viendo estas transformaciones lentas, no lo estaban apoyando de todo, dejaron que las hiciera, pero al final fue un gran aporte para Occidente el que Rusia quisiera reincorporarse a Europa. Algo Sí. que estamos viendo con Putin, un retroceso de Rusia de Europa y una Europa que no quiere a esta Rusia imperialista, armamentista, que violenta la soberanía de otros estados, como es el caso Como de la de Ucrania, ahorita, ¿no? ¿no? Así es. Y precisamente cómo está tomando el gobierno ruso, un gobierno que, bueno, está en medio de una guerra, que tiene los ojos del mundo encima y que se está echando al mundo encima y que a muchos nos preocupa lo que está ocurriendo allá en Ucrania. ¿Con qué mirada, con qué ojos ve a esta figura tan importante de su país? Pues mira, Gorbachev obviamente no es una figura que quiere Vladimir Putin, porque al contrario, Vladimir Putin está peleando contra todo lo que transformó Gorbachev. Putin quisiera regresar a las Sí, épocas de sí. oro de la Unión Soviética, de presencia militar en el mundo. Entonces, no se le va a dar un funeral de Estado, ¿no? Como se le dieron a todos sus antecesores. Tendrá un funeral, una ceremonia luctuosa en la sede de los sindicatos en Moscú, con su Ujú. familia y amigos, y eso será todo. Como pregunta, y ya no tenemos tiempo, le pediría que fuera muy breve. Con todo este contexto complicadísimo que le tocó vivir y liderar a Gorbachev, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido él el elegido, si no hubiera sido él el líder en un momento tan difícil? Si en lugar de él hubiera llegado alguien con otros ideales, a lo mejor como los del actual presidente. Pues especulemos, yo creo que hubiera habido dos escenarios. El primero, un colapso mucho más complicado de la Unión Soviética. Al final fue una transición de terciopelo. Sufrieron mucho los rusos, los exsoviéticos, pero Gorbachev le permitió a Occidente tener una transición ordenada, sin complicaciones. El armamento nuclear fue transferido de manera pacífica a los nuevos estados de la comunidad de estados independientes ¿Nos post-soviéticos. salvó de una guerra tal vez? Probablemente, pero en historia Es no hay especular, no hay especulaciones. ficción. Esa ya es política de ficción. Pues muchísimas gracias, maestro. Le agradezco mucho que esté con nosotros al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en relaciones internacionales y ciencia política. Aquí, los rusos no, pero aquí los que sabemos lo que hizo, pues lo recordamos con la importancia que se merece en la historia. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias.